Damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta cuarta jornada del Congreso Nacional de Derecho Civil. Magno evento académico convocado, entre otras instituciones, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, todas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de la importantísima e invaluable participación de la Escuela Libre de Derecho, entre otras instituciones académicas de educación superior. En esta cuarta jornada, corresponde a la Facultad de Estudios Superiores Aragón ser anfitriona de los trabajos académicos y de disertación sobre tópicos de derecho civil en cuanto a opinión e investigación de vanguardia. Antes de iniciar con nuestras actividades académicas, queremos agradecer de la manera más puntual y cumplida al Instituto de Investigaciones Jurídicas y muy especialmente a la doctora Laura Mercedes Velázquez, ya que sin su valioso apoyo, colaboración y interés, no tendríamos el evento académico que hoy nos convoca. Doctora, mil gracias y mi reconocimiento siempre. Vaya pues, mi consideración y respeto a la maestra Luisa Hernández Cabrera, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y de la Facultad de Derecho, ya que gracias a su amable intervención y gentiles oficios es posible la realización de este magno evento académico. Por supuesto, a nuestro querido amigo y compañero maestro Ricardo Galard, de nuestra escuela hermana, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, también por su invaluable colaboración, y además coordinadores y compañeros de apoyo de otras entidades académicas. Para iniciar esta jornada, lo haremos con la ponencia magistral denominada Teoría General de las Obligaciones y Contratos en el Código Civil Federal. La misma será dictada por el maestro Fausto Rico Álvarez. Es un honor y un orgullo tenerlo en este evento, maestro. Es usted un referente en el derecho privado a nivel nacional e internacional. Me permito, antes de cederle el uso de la voz, leer una brevísima síntesis curricular del maestro Fausto Rico. El maestro Fausto Rico Álvarez estudió la carrera de Derecho en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México de los años 1957 a 1962, con la tesis La promesa de contratar en el derecho positivo mexicano. A partir del año de 1975, empezó a impartir cátedra de Derecho Civil en la Escuela Libre de Derecho durante 50 años de manera ininterrumpida, dictando cátedra de las materias de familia y contratos. Fue rector de esta misma casa de estudios. Fue titular, de la notaría número 6 de la Ciudad de México durante más de 50 años, año en el que decidió retirarse del ejercicio profesional, insisto, después de más de 50 años. En los últimos años se incorporó a la plantilla de profesores de la Universidad Panamericana, en donde actualmente sigue impartiendo cátedra de personas, bienes y contratos. Es autor de cualquier cantidad de textos jurídicos, dentro de los cuales destacan de las personas, relaciones jurídicas familiares, derechos reales y posesión, Tratado Teórico Práctico del Derecho de las Obligaciones y de los Contratos Civiles en la Legislación de la Ciudad de México. Maestro Fausto Rico, gracias por permitirnos escucharle y sobre todo por darme el honor de presentarle en este evento académico. El auditorio y los micrófonos son suyos, maestro, por favor. Muy bien, muchas gracias. Van ustedes a ver, siempre he dicho que mi problema es que soy muy hablador y me falta tiempo, por lo cual quiero entrar directamente. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas en general, no a personas concretas, como lo hizo el maestro Ponce. Tampoco doy las gracias también a la Libre de Derecho y a la Acatlán, y sobre todo a todos los presentes. Les agradezco muchísimo y entro en materia.
porque van a ver cómo me va a faltar tiempo. Mi opinión personal, cuando se estudia una figura jurídica, tenemos que ver sus antecedentes para poderla entender actualmente. Por eso escogí esta materia. Esta materia para mí es muy importante. ¿Cuáles son los antecedentes de los derechos y obligaciones, de la teoría general de las obligaciones y de los contratos en especial? Mi opinión personal, como ustedes mejor que yo lo saben, nuestro Código Civil viene del Código de Napoleón, de 1804. Mi opinión personal es que respecto del Código de Napoleón tenemos que hacer 3 consideraciones muy brevemente. Primera consideración, hay que tener en cuenta que Napoleón encargó a la comisión que realizó el artículo del Código de Napoleón a 4 maestros de derechos romanos. Si ustedes estudian el Código de Napoleón, tiene mucho derecho romano. Consecuentemente, nosotros nos vamos a tener que encontrar que para poder entender la figura jurídica, tengo que ir al Código de Napoleón, pero también que el Código de Napoleón me remite al derecho romano. Esa es una consideración muy importante. Segunda consideración, estoy hablando y no estoy probando, pero en fin, no tengo tiempo. Segunda consideración que tenemos que tener del Código de Napoleón, que ya admite como fuente de las obligaciones la ley, siguiendo a Kant. Tercera consideración que debemos tener, si nuestro código viene del derecho del Código de Napoleón y esta a su vez viene del Código del Derecho Romano, debemos tener en cuenta la teoría del derecho romano. El derecho romano iba del caso concreto al principio general. Eso es para los romanistas. Si ustedes ven, nuestro Código Civil parte siempre del caso supuesto. Si es de buena fe, si es de mala fe, si lo tiene, si ya no lo tiene. Tercera consideración. La principal fuente del derecho, de la fuente de las obligaciones en el Código de Napoleón fue el contrato. El contrato es un acto jurídico bilateral. Y pruebo esto, en primer lugar, si ustedes estudian el Código de Napoleón, se van a encontrar que hay un capítulo preliminar del contrato, en el cual se estudia el contrato. Y por otra parte, después se reglamentan de los contratos en concreto. Ya el mismo Código de Napoleón establece diferencias. Teoría general en el capítulo introductorio y después en cada uno de los contratos. Eso debe quedar, pero muy claro. Nuestro primer código del año de 1870, que era aplicable en el Distrito Federal y territorios nacionales, deben ustedes tomarlo en cuenta. Es un código, es el Código Napoleón, en un 95%. Si ustedes estudian el Código de 1870,
que es el primer código local, se van a encontrar que es una repetición del código, no una repetición, no, un 95% es del código Napoleón. Y si ustedes estudian, se van a encontrar con que el código Napoleón tiene 2.281 artículos. En cambio, el código de 70, perdón, tiene 4.126. En cuanto a la forma, difieren. En cuanto al contenido, coinciden. Muy pocas diferencias. Pongo una diferencia entre el código Napoleón y el código de 70. ¿Se recuerdan ustedes que el código de Napoleón admitió el divorcio? El código de 70 no lo admite. Entonces, gran conclusión, nuestro primer código es el de 70. Y este código es un 95% de disposiciones del Código de Napoleón. No hicieron como en 1828 en Oaxaca. En Oaxaca se dio un Código Civil en 1828. Ese código fue precisamente el Código de Napoleón. El Código de 70 del Distrito Federal coincide con el Código de Napoleón en un 95%, pero hay diferencias. Por eso yo digo que si estudiamos nuestro Código Civil, tenemos que remontarnos al Código de Napoleón y al derecho romano. Creo que ha quedado suficientemente justificada este punto de vista. En 1884, la Cámara de Diputados y de Senadores dio una cosa que llamó nuevo código, y es lo que llamamos el Código de 84. Hubo muy pocas diferencias. La fundamental fue que en el Código de Napoleón, siguiendo el derecho romano, establecía la legítima. En 1884 se estableció la libre testamentificación. ¿En qué consiste la libre testamentificación? Que yo puedo dejar como herederos a quien me venga en gana. Lo hicieron por el presidente González. No quiero entrar en materia. El código, la legislatura de aquel tiempo le llamó código. En mi opinión, no es un nuevo código, es una reforma al código de 1870. Pero para darle por su lado al señor presidente, dijeron que era un nuevo código. Pero en fin, así se hacen las leyes en México. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora viene lo más importante. En 1912, en 1900 viene el código alemán. No sé alemán y fácilmente le llamamos código alemán o le llamamos el BGB. Para los que saben alemán, es el código para el pueblo. Entonces, en 1900, cuando se reúne Alemania, eran distintas zonas, son Baviera, Bavaria, etcétera, se reúnen y dan lugar a la primera Alemania actual. Inmediatamente, en lo que nos afecta y nos corresponde a nosotros, comenzaron los estudiosos del derecho a discutir. Tenemos que dar un nuevo código civil porque había distintas legislaciones. Vamos a dar un código civil y se establece una discusión entre los doctrinarios.
cuyos principales ponentes son, en primer lugar, Savigny y en segundo lugar, Fongieri. Savigny, ¿qué es lo que pedía? Oiga, vamos a adaptar en Alemania el código de Napoleón porque es bastante bueno. Savigny, Fongieri dijo, de ninguna manera. Nosotros tenemos cultura, educación, costumbres, leyes completamente independientes. Tenemos que hacer un nuevo código. Y triunfó la proposición de Savigny, de Fongieri, y se dio un nuevo código. Este código es de 1900 y es muy importante porque nada más voy a hacer por lo que nos corresponde a nosotros solamente dos consideraciones. Se hace el principio contrario del derecho romano. Se va del principio general al caso concreto. Según yo, eso se tomó de una figura jurídica filosófica, que es el silogismo. Hay una discusión. Algunos autores sostienen que el silogismo es de la época de Santo Tomás, de la doctrina aristotélico-tomista del siglo XII y XIII. Algunos otros autores sostienen que ya Aristóteles establecía el silogismo. Sea una, sea otra, lo que debemos tomar en cuenta debe tener conocimiento del silogismo. Para mí, el derecho formó parte de la filosofía y al venir de la filosofía se trajo muchas figuras jurídicas. Pongo, por ejemplo, ¿qué es persona? No encuentro ninguna disposición que me diga, jurídica, que me diga qué es persona. ¿De dónde lo debemos tomar? De la filosofía. Acto consciente, libre. ¿Dónde encuentro el concepto de libertad? En la filosofía. Esa es mi opinión muy personal. Muchas figuras jurídicas no se van a entender si no se recurren a la filosofía. Entre ellos, al silogismo. ¿Qué es el silogismo? El silogismo parte distinto al derecho romano. ¿Por qué parte distinto al derecho romano? Decíamos que el derecho romano partía del caso concreto al general. Mataste a mi esclavo, ¿por qué lo mataste? Para ver si tengo derecho a la venganza o no, etcétera. O fue en legítima defensa. En el silogismo partimos al revés. Partimos del principio general para llegar al caso concreto. En filosofía, el silogismo está compuesto de tres premisas. Lo que ellos llaman premisa mayor. ¿Qué es premisa mayor? El principio general. Toda persona que nace dentro del territorio de la República Mexicana es mexicano. ¿Qué se está dando ahí? El principio general. Juanito nació dentro del territorio mexicano. Premisa menor, caso concreto. Conclusión. Luego, Juanito es mexicano. ¿Ven qué distinto? La posición del derecho romano del caso concreto al principio y actualmente nosotros partimos del principio general para llegar al caso concreto. No sé si estoy equivocado, pero esa es mi opinión muy personal. Y
Otra cosa muy importante del BGB, llevamos dos, que parte del principio general al caso concreto. Otra diferencia con el código francés lo encuentran ustedes. Decíamos, en el código francés la principal fuente era el contrato. Los alemanes dijeron, no, el contrato es un acto jurídico, vámonos más arriba. Y estudiaron como principal fuente de las obligaciones el hecho y el acto jurídico. ¿Ven la diferencia? El contrato es un acto unilateral. El acto jurídico puede ser unilateral o bilateral. Si Juan Pérez va ante el notario y hace testamento, ese es un acto jurídico unilateral. ¿Qué significa unilateral? Interviene una sola voluntad. Eso, para mí, es lo más importante del BGB. No sé si las ideas hasta ahí están suficientemente claras. Luego, debemos tomar en cuenta el año de 1912. En el año de 1912, el Código Suizo da una teoría general de las obligaciones. Ya no del contrato, teoría general de las obligaciones. Estudió ya toda la obligación. ¿Qué importancia tiene el Código Suizo? Que ya reglamenta toda la obligación, no solamente el contrato. Y segunda cosa importante que debemos tomar en cuenta, el Código Suizo corresponde al área del BGB. Es mucho fundamento del derecho alemán. Eso no lo pierdan de vista. Y ahora entramos a lo más importante, que es a lo donde yo quería llegar. 1928 se da un nuevo código a través de una comisión. Como ustedes saben, la comisión lo manda a gobernación porque estábamos en guerra. Y se da un nuevo código civil. Fíjense muy bien que este nuevo código civil tiene las siguientes características. Si ustedes estudian el artículo primero del Código Civil de 1928, les va a decir a ustedes que este código es aplicable en materia local y supletorio en materia federal. Ese es un tema que podríamos perder mucho el tiempo, porque hay algunos autores que dicen que el Código Civil Federal es anticonstitucional. ¿Por qué dicen que es anticonstitucional? Lo que no está encargado a la federación corresponde a la materia, a las entidades locales. Nunca las entidades federativas se dieron el civil. Consecuentemente, si la federación se mete a civil, es anticonstitucional. Hay que tomar en cuenta, y eso se debe estudiar con mucho cuidado. ¿Qué es lo que se debe estudiar con mucho cuidado? La aplicación del Código Civil de 1928. Según mi opinión personal, el Código Civil Federal no es anticonstitucional porque no se mete en materia local.
se mete en materia federal. Si ustedes estudian ese artículo, se van a encontrar ustedes con que es supletorio. ¿Pero en qué? En materia federal. Así lo establece el actual artículo local de la Ciudad de México, su artículo primero, y así también lo aplica, dice el Código Civil de la Ciudad de México. Este artículo es aplicable en materia local. Y el federal que lo dice es aplicable en materia federal. Yo digo que es el Código Civil Federal es aplicable solamente en materia federal. Esa es la importancia del Código de 28. Ahora vamos a lo que nos importa. El Código Civil. El Código Civil de 28 estableció, al contrario del Código Napoleón, no una teoría general del contrato, sino ya reglamentó la teoría general de las obligaciones. Y ahí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque copió la teoría general del Código Suizo. Primer error de la Comisión de 28. Meter en un código francés doctrina alemana. Y la Comisión de 28 no entendió esta materia federal. Voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo, que el legislador de 28, al introducir la materia general de obligaciones, metió parte de la doctrina del Código Suizo. Pongo un primer ejemplo. No hay lugar a duda que nuestro código establece como fuente de las obligaciones la declaración unilateral de voluntad. Si ustedes leen el artículo 1860, vamos a tomarlo literalmente. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su oferta. A mí me enseñaron que la obligación es entre 2 personas. Hay un acreedor y un deudor. Y aquí, en este artículo, no encuentro dónde está el acreedor. Si Juan Pérez ofrece vender su automóvil en tal precio y en tales circunstancias, no hay obligación. ¿Dónde está el obligado? Sin embargo, ¿qué dice el 1860? El hecho de ofrecer al público objeto en determinado precio obliga. ¿No entendieron el derecho alemán? En el derecho alemán, la declaración unilateral de voluntad sí obliga, pero no obliga por voluntad, obliga por ministerio de ley. En el derecho alemán, solamente determinadas declaraciones unilaterales obligan. Si estuviéramos en derecho alemán y Juan Pérez ofreciera su automóvil, se diría, tú tienes obligación de sostener la oferta, no porque tú quieras,
sino porque yo leí, te impongo esa voluntad. Y nuestro legislador no lo entendió. ¿Cómo es posible que la declaración unilateral de voluntad, que es una declaración unipersonal, obligue? ¿Ven que no entendieron? El otro caso lo entienden ustedes en lo que llaman enriquecimiento ilegítimo. Si ustedes se van al código, si buscan enriquecimiento ilegítimo, se van a encontrar con el primer artículo. El que se causa se enriquece en detrimento de otro, tiene obligación de indemnizarlo desde su perecimiento en la materia en que él se enriqueció. Luego hay otros artículos en que los términos del artículo anterior ejerce el comercio o condición señalada, podrá exigir el pago. Antes de que el 1863, antes de que esté prestado el servicio, etcétera, en el caso que pruebe que lo hecho de buena o de mala fe, mi comentario. El primer artículo fue tomado de la doctrina alemana, el principio general. Luego, ¿qué hizo la comisión? Pegó, perdónenme la expresión, pegó el enriquecimiento ilegítimo, que entre paréntesis es una contradicción. A mí me enseñaron que el pago es el cumplimiento de la obligación. Enriquecimiento ilegítimo es pago, no es pago. Si no tengo obligado a pagar, no es pago. Pero, ¿qué es lo que hizo la comisión? Pegó todo el enriquecimiento ilegítimo que estaba en pago. Y el enriquecimiento ilegítimo es solamente una de las causas de enriquecimiento ilegítimo. ¿Ven cómo el legislador de 28 no entendió la doctrina alemana? Y ahora vámonos a lo que más nos importa. El 1858. Ese artículo es muy importante. Hay varias críticas que hay que hacerle. Oye, ¿en qué capítulo está este contrato, esta disposición? En disposiciones finales. Oye, ¿qué significa disposiciones finales? Se me chispoteó y no supe dónde ponerla. La pongo al final. Primera crítica. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Los contratos que no estén específicamente reglamentados en este código se regirán por las leyes generales de los contratos, por las estipulaciones de la parte y en lo que fueron omisas por las decisiones con contrato que tengan más analogía. Aquí hay que hacerle una crítica a favor de la Comisión y una crítica en contrario. La primera crítica es que ya no hablan, todavía hay autores que hablan de contratos innominados. Nominados e innominados eran del derecho romano, porque tenían una acción especial. En nuestro código actualmente, ¿qué es un contrato no regulado? Es el que no está previsto en la compraventa. Y la primera pregunta que hay que hacerle al código, oye, aquí que me reglamentaste los contratos no regulados. Juan no le debe a Pedro 10,000 pesos y no se los puede pagar y le da a cambio su burro. ¿Este es un contrato?
si es contrato regulado, no regulado. Es un contrato no regulado. Primera pregunta, ¿cómo regulo un contrato no regulado? Y segunda pregunta, oye, ¿y cómo voy a regular un contrato nominado como la compraventa? Si celebro la compraventa, ¿qué reglas le voy a aplicar? No me lo dijiste, lo tenemos que sacar de la doctrina y lo vamos a sacar en primer lugar por este artículo 1858 y ahí comienza la crítica. Un contrato no regulado se va a regir, según esto, por este código. No es cierto, no se va a regular por este código, se va a regular, ¿por qué? Por la teoría general de las obligaciones. Pone en segundo lugar, dice que por las reglas generales de los contratos, no solamente de los contratos, sino la teoría general de las obligaciones. Luego, por las estipulaciones de las partes. Maestro, no sabe de derecho. Estamos en derecho privado. ¿Y cuál es la regla del derecho privado? El artículo 6 del Código Civil se lo dice a ustedes muy claramente. ¿Qué estipulaciones, cómo se rige un contrato al derecho privado? Por voluntad de las partes. Yo siempre agrego, por voluntad de las partes, siempre un contrato se va a regir en primer lugar por voluntad de las partes, siempre y cuando no vaya en contra del orden público ni afecte derechos de tercero. Entonces, la primera regla de un contrato es la voluntad. A falta de la, estamos en un contrato no nominado, no regulado. En primer lugar, por lo que yo quiera, siempre y cuando no vaya en contra del orden público ni afecte derechos de tercero. En segundo lugar, si no hay, por las reglas generales de los contratos. Y en tercer lugar, me dice el código que por analogía, falso. La analogía es un principio de derecho. No solamente se va a regir por la analogía, sino por todos los principios generales de derecho. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, a contrario sensu, tengo yo que ver cómo voy a regular un contrato regulado. Estoy en una compraventa y ahí es donde yo llamo opinión personal. Un contrato nominado, compraventa, ¿cómo se va a regir? De acuerdo con el artículo 6, tú pon las condiciones que quieras, con tal de que no vayas en contra del público ni afecte de derechos terceros. Y si no hay, entonces aplico las disposiciones del Código Civil en compraventa. ¿Por qué? Porque la compraventa tiene reglas. Mi opinión personal, las disposiciones del Código Civil en contratos nominados son supletorias de la voluntad de las partes. Y si ahí no encuentro solución a mi problema, me voy a la teoría general de las obligaciones. Y si ahí no encuentro solución, me voy a los principios generales de derecho de acuerdo con el artículo 14 constitucional. Son 9:44. Ahí quería yo llegar. Un contrato nominado, la compraventa, ¿cómo lo voy a regir? Por mi voluntad, siempre y cuando no vaya en contra del orden público ni afecte el derecho de tercero. En segundo lugar, por
las disposiciones del Código Civil en compraventa. ¿Por qué? Porque la compraventa es regla especial en contra de la teoría general de las obligaciones. Ahí voy a aplicar teoría general de las obligaciones. Y a falta, principios de derecho. Un contrato no regulado se va a regir por mi voluntad siempre y cuando no vaya en contra del orden público ni afecte derechos terceros. A falta, teoría general de las obligaciones. Y a falta, por los principios generales del derecho. Habría que ver, por ejemplo, si en el caso te doy mi burro, ¿dónde te lo entrego? Habría que aplicar el artículo 1859 de la teoría general de las obligaciones. Oye, entrégame el burro, si ven para acá, porque el 1819 dice que la cosa debe ser entregada en el domicilio del deudor. Yo soy el deudor, ven por mí en donde se encuentre, en mi domicilio. Y si estamos en una compraventa, EGL en 1858 dice que debe entregarse en lugar donde se encuentre. Si es un burro, ven por él a Sonora. ¿Ven? A ese principio quería yo llegar. No sé si fui suficientemente claro, pero veo en mi reloj que son 9:46. Ya me pasé un minuto más. Perdón, maestro Ponce. Al contrario, maestro, muchas gracias por su disertación. Le agradezco la manera en la que nos recuerda a muchos de nosotros y muchas esta construcción lógica y jurídica del derecho civil a la luz de una percepción filosófica también es muy importante. Tenemos algunas preguntas, doctor. Me permito formular la primera. Y la pregunta dice, ¿qué considera que se deba hacer con la relación a la codificación del Código Civil actual? La licitación civil actual, mi opinión personal, es una declaración unilateral de voluntad y no me obliga. Puse el ejemplo, vendo mi automóvil en tanto. Viene Juanito Pérez y me dice, oiga, le compro su automóvil. ¿Qué le voy a contestar? ¿Sabe? Ya lo vendí. La licitación es una declaración unilateral de voluntad, en mi opinión personal, y no obliga hasta que es aceptada. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. A la letra dice, ¿qué teoría considera usted que México debería adoptar de una manera completa, definitiva? ¿La del Código Civil francés o la del Código alemán? Es muy buena pregunta. Les recuerdo que todos los sistemas tienen pros y contras. Al introducir el sistema alemán, y les va a costar mucho trabajo porque venimos de un derecho francés. Yo lo que hubiera hecho, si hubiera sido la comisión, adoptar el sistema alemán, pero adecuarlo al sistema francés. Por ejemplo, la declaración unilateral de voluntad no lo hubiera reglamentado en fuente de los contratos, porque no es fuente. Lo hubiera reglamentado en la teoría general de las obligaciones. Y ahí había que reglamentar perfectamente la declaración unilateral de voluntad. ¿Obliga o no obliga? Ese es un tema muy interesante. En una declaración unilateral en que yo solo me obligo a vender mi automóvil,
en tales circunstancias. Lo ofrezco al público. Y de pronto viene Pedro y me dice, oye, te acepto tu oferta. No me comprometo a comprarte. Acepto tu oferta. Ahí ya estoy obligado. Yo digo que sí. ¿Por qué? Ya hay acuerdo de voluntades. ¿En qué estoy en acuerdo de voluntades? Ahí sí ya tengo que cumplir porque ya tomé, no es por ley como en el derecho alemán, sino es personal. Pero puedo repetirle, ¿qué había que hacer? Tomar el sistema alemán o el sistema francés. No hay lugar a duda que nuestro código es completamente francés. Y la última consideración que no hice es que nuestro código, al reglamentar la teoría general de las obligaciones, la reglamentó en la teoría general de las obligaciones y no la reglamentó en los contratos. No le dio tiempo. Y ahí no hay contradicción, sino que hay dos disposiciones completamente diferentes. Una la de la teoría general de las obligaciones y otra la del contrato. El ejemplo que puse, si en un contrato de compraventa yo me comprometí a entregar el burro y no establecimos dónde, tengo que cumplir con las reglas de la compraventa. Si es dación en pago, tengo que cumplir. ¿Por qué razón? Ya lo dije. Ley especial deroga ley general. Y para mí, las disposiciones del Código Civil son especiales en contra de la teoría general de las obligaciones. Eso es muy importante. Un contrato nominado, ¿cómo lo voy a regir? Como yo quiera, sin ir en contra de las disposiciones de orden público e interés privado. En segundo lugar, aplicando a la aplicación de la compraventa, porque ley especial deroga la general. Entonces, ¿qué hubiera yo hecho? Aplicar en derecho alemán al derecho mexicano, de acuerdo, y concordar la teoría general de las obligaciones. Eso sí estuvo muy bien, concordar la teoría general de las obligaciones con la materia de contratos y no que haya dos disposiciones contrarias. Ahora tenemos que aplicar en primer lugar la teoría del contrato. ¿Alguna duda? Oh, maestro, muchísimas gracias, muy claro. Tenemos una pregunta más. Reza de la siguiente manera. ¿Considera usted que debemos continuar con el Código Civil, los códigos civiles locales? Acuérdense que en un sistema federal corresponde a la federación regular todo lo que las entidades federativas le ceden. Y el gobierno federal ha abusado de ellas. Si ustedes ven el artículo 73, que es que da facultades al Congreso, hay 30 fracciones. Y en la 10ª, hay 5 materias. Materia federal, materia energética, materia laboral, etc. Si ustedes me preguntan qué facultades tiene el Congreso de la Unión, lean el 73. Y ese es el sistema que tenemos, el problema que tenemos actualmente. Mi opinión personal es que nunca debimos haber
adoptado un sistema federal. Nunca debimos, siempre fuimos centralistas. Si no, pregúnteselo a Cuauhtémoc y al Virreinato y a Iturbide. Fue en 1804 cuando la Constitución se hizo federal y en 1857 con Benito Juárez. Con Santana se volvió el federalismo. Mi opinión personal, vean la opinión que hay actualmente entre las entidades federativas. Oye, ¿también quieres Guardia Nacional? Ya déjame algo, ¿no? Déjame siquiera el reglamento de policía. Ven que las entidades federativas están exigiendo. Mi opinión personal es que no debimos haber adoptado un sistema federal. Esa es mi opinión muy personal. Maestro Fausto Rico, muchísimas gracias. No puedo quedarme sin compartir cualquier cantidad de felicitaciones que nos hacen llegar a través de las redes sociales que nos están siguiendo. Sobre todo el agradecimiento, la invitación para compartir sus conocimientos y sobre todo el dejarnos a la reflexión de una buena cantidad de temas que nos recuerdan que el derecho se construye y se reconstruye cada vez que lo sujetamos a estos análisis. Doctor, un honor compartir este espacio virtual con usted a través de las aulas virtuales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Al contrario, yo siempre he dicho que los jóvenes y a los actuales les corresponde hacer crecer el derecho. No debemos estancarnos. En italiano hay una frase, renovarse o morir. Hay que renovarse o morir. Yo digo que el derecho se tiene que renovar día a día. Esa es la gran cosa que dejo. Ya soy viejito, ya no me tocó. Hice lo que pude, pero los invito a renovar el derecho. Muchas gracias por su presencia y hasta luego. Gracias, muy amables. Muchas gracias, maestro. Muchas.